Bueno, buenos días para todos, para todas. Es para mí un privilegio el poder en esta mañana poder compartir la palabra del Señor y ruego para que con fidelidad y con amor podamos hoy exponer su palabra. Y estamos en una serie que habla acerca de precisamente ser más como Cristo. Y hace 8 días estábamos aprendiendo por medio del pastor acerca de la mansedumbre. Y sé que es algo que es tan necesario para todos nosotros, es algo que nos invita al Señor, es algo con lo cual se describe el mismo Cristo. Yo soy manso y humilde, Él dice: aprendan de mí que soy manso y humilde. Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo ser más como Cristo y un valor, una descripción muy importante, y es que en Cristo vemos a alguien que es desinteresado. Y al pensar en esa palabra, quiero que meditemos también en lo que la palabra del Señor nos dice en Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 11. Y va a ser allí el pasaje donde vamos a estar estudiando en esta mañana. Así que, ¿qué tal si nos colocamos en pie y leemos este texto de la palabra? Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Qué increíble es su palabra. Puede tomar asiento, póngase cómodo. Y al pensar en esa palabra desinteresado, quizá podríamos darle varios significados. Y a primera vista podríamos decir que alguien desinteresado es también alguien que puede ser una persona que no tiene un interés, que no tiene ganas de hacer nada, está desinteresado. Es como cuando a usted lo llaman de Movistar o de Claro y le dicen: lo llamamos para ofrecerle un plan de celular, y usted dice: no estoy interesado, muchas gracias, estoy contento con mi plan, pero es que tenemos una oferta, vemos que usted es alguien que consume tal. No estoy interesado. Y este valor, esta descripción no va tanto reflejado hacia eso, sino a un desinterés, a una renuncia a nosotros mismos, a nuestros deseos, para buscar el bienestar de los otros. Y ese va a ser el significado del cual vamos a estar meditando durante esta mañana. Y es cuando decimos: tengo un interés por hacer algo por otros, el dar, el servir, el ayudar, el amar, sin esperar nada a cambio, sin una intención que me va a beneficiar a mí, sino que más bien es una intención de servir, de dar, sin esperar nada a cambio, sin saber quizá la respuesta que pueda recibir yo al hacer ese tipo de acción por otros. Y por eso cuando vemos este pasaje en Filipenses, vemos el ejemplo de lo que significa. Cristo está encarnando lo que significa vivir una vida desinteresada, y no solo eso, sino el resultado que trajo no solo para Cristo, sino también para nosotros, el llevar una vida desinteresada. Una actitud que nos salvó, que nos perdonó y que nos reconcilió con Dios.
No pensando en él mismo, sino pensando en la humanidad. Al ver las multitudes que estaban dispersas, que estaban perdidas, tuvo compasión de ellas. Y ese es un tema que en medio del contexto en el cual nos movemos cada día, tenemos entonces un gran desafío como cristianos y como iglesias, pues muchos de los valores que vemos en este mundo, en esta sociedad, van en contra de esto. Vemos una sociedad que enseña más acerca del yo, acerca de, hoy se confunde y se escucha mucho la palabra amor propio, ¿sí? Pero que tiene una connotación más inclinada hacia algo antropocéntrico, más centrado en el yo, y no algo como lo que dice la palabra del Señor. Podríamos decir en resumen que vivimos en un mundo que es egoísta. Y que esto no es algo nuevo, no es algo que por la tecnología, que por lo que estamos viendo en los medios está sucediendo. No, es algo que desde hace mucho tiempo está con nosotros y que simplemente habla acerca de la naturaleza pecaminosa que hay en el corazón del hombre, que hay en la vida de cada uno de nosotros, y que en nuestro tiempo podemos ver que es algo que es más notorio a través de muchas cosas. Lo vemos en diferentes situaciones cotidianas, y esto nos muestra simplemente múltiples oportunidades para nosotros como hijos de Dios de cómo ser más como Cristo en un mundo que se aleja cada día más de Él, en un mundo que es cada día más indiferente, en un mundo que es más desinteresado de Dios y más interesado en Él mismo, en sus propios deleites, en sus propios deseos. Y por eso es tan necesario que a la luz de la palabra de Dios podamos entender en qué consistió la actitud de Cristo y cuál fue su resultado. Y bueno, podríamos decir tantas cosas acerca de la actitud de Cristo, pero creo que en resumen, su vida fue continuamente una actitud de sacrificio. Su vida fue continuamente una actitud de entregarse completamente, de renunciar a su posición, de servir antes de ser servido, de dar todo de sí mismo, de no usar su poder para su propio beneficio o para su propio deleite, sino para ayudar y ser obediente hasta el final. Y creo que el pasaje que acabamos de leer nos muestra esas claves, y entonces es allí donde vemos a la hora de hablar de este asunto una manera de entender un poco lo que significa tener una actitud desinteresada. En Cristo vemos esa actitud, pero no simplemente una actitud, podríamos decir, que está aislada, sino que al pensar en la actitud debemos pensar de dónde nace esa actitud, de dónde nace ese comportamiento, de dónde nace esa acción. Y Jesús no estaba actuando como una actitud aislada, como algo que estaba siendo impuesto, sino que surgía naturalmente de Él. Su actitud es un resultado de lo que Él es. Dios es amor. ¿Y eso qué quiere decir? Que en Él no hay ni una gota de egoísmo. Él es bondadoso. Él es un rey en el cual no hay un deseo de hacer lo malo a otros, porque es de Él, es su esencia. Y es ahí entonces donde empezamos a entender que lo que hacemos es un reflejo de lo que somos. Y es ahí donde nosotros somos muy diferentes, porque nosotros sí luchamos contra una naturaleza pecaminosa que nos impulsa hacia lo malo, que está más inclinada a hacer lo malo que lo bueno, pero que gracias a Cristo Jesús, cuando hemos nacido de nuevo en Cristo, esa vieja naturaleza ya no tiene el poder sobre nosotros, sino que ahora somos guiados por su Espíritu que habita en nosotros y que nos permite llevar una vida más como Cristo. Por eso ahora en nosotros emerge el amor no como una acción simplemente, sino que es algo que naturalmente fluye de nuestra vida, porque su Espíritu está en nosotros. Y entonces allí en nosotros surge el amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el gozo, la paciencia, la fe, la paz, que son la evidencia que Cristo mora en cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, que nuestro interés en esta mañana al irnos de este lugar sea el tener en nuestra vida la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Pero sin embargo,
cuando decimos desinteresado podríamos pensar entonces que no me importa nada, que lo demás está a un lado, y realmente sí hay un interés. Cuando decimos que ser más como Cristo, desinteresado, no significa que entonces no me importa nada, que me olvido de todo, que me olvido de mí mismo, que no, sino que cambia mi interés. Cuando estoy en Cristo cambian mis intereses, cambian mis deseos. Antes eran mis deseos egoístas, antes eran mis deseos para complacerme a mí mismo, para mi ego, para mi yo. Pero vamos a ver que ahora cambia ese interés, porque hay un interés mayor que mis intereses, y es no buscar un beneficio personal, sino buscar el interés de Cristo. Así que cuando hablamos de ser más como Cristo desinteresado, estamos buscando un interés que sobrepasa lo que nosotros podamos imaginar, y es el deseo del Señor, encarnar el deseo del Señor. Si decimos que queremos ser más como Cristo desinteresado, estamos diciendo: yo deseo tener el mismo interés que hay en Cristo Jesús. El texto nos está diciendo: haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. El mismo deseo, el mismo comportamiento que surge de la nueva obra que Cristo está haciendo en nosotros hasta el día en que Él venga. Así que como iglesia debemos mantener eso. Como iglesia, este texto nos está hablando y nos está diciendo que cuando decimos desinteresado podríamos pensar que hay un beneficio personal, pero no, realmente hay un beneficio, hay un interés, pero es hacer la voluntad de Dios, por dura que a veces parezca, aceptarla. Y es ahí donde nosotros estamos llamados a mantener ese interés genuino por el bienestar de los demás y los intereses de Cristo. Así que quiero preguntarle en primer lugar en esta mañana: ¿cuáles son nuestros intereses? Y esa es una pregunta que le podríamos hacer al del banco. Llevamos nuestros papeles, ¿cierto? Llevamos nuestros documentos, abrimos una cuenta de ahorro, metemos un dinerito allá, y al pasar un año, o al pasar ya un buen tiempo, vamos y preguntamos: hey, ¿cuáles son mis intereses? Es decir, ¿qué estoy ganando? ¿Cómo me estoy beneficiando de lo que he ingresado? Porque hay un interés, hay un deseo. Y esa es una pregunta que podríamos hacernos nosotros a la luz de ese versículo 3 y 4. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Será que esto raya con lo que escuchamos allá afuera? ¿Con lo que vemos en las redes? ¿Con lo que vemos en las noticias? ¿Con lo que vemos en la sociedad? ¿Con lo que hoy en día se enseña a los más pequeños? Bastante. Pero esto es lo que nos hace bien a cada uno de nosotros, porque está expresando el amor de Cristo. Y el versículo 4 dice algo fundamental: no buscando cada uno sus propios intereses. Y cuando está hablando aquí de sus propios intereses, está hablando de mis intereses egoístas, mis deseos egoístas, que están pensados más en mí, en mí. Bueno, pero yo le ayudo, pero usted ¿cómo me ayuda a mí? Bueno, yo le hago el favor, pero es normal que escuchemos: bueno, usted me debe una, ¿no? Porque hice un favor, pero ese favor podríamos decir que no fue tan sincero, porque estoy esperando una respuesta, una retribución, una recompensa por lo que hice por otros. Hubo un interés. Y es ahí entonces donde podemos preguntarnos nosotros: es ¿qué busco cuando hago algo por otros? Y es una pregunta retórica que usted no me tiene que responder hoy a mí, sino que usted tiene que preguntarse, y yo también tengo que preguntarme hoy aquí: ¿qué busco cuando hago algo por otros? O más bien, ¿qué es lo que me motiva a ayudar a alguien en necesidad?
Y el contexto ante esta pregunta puede cambiar de diferentes maneras. Ayudas a tu mamá, ayudas a tu hermano, ayudas en el trabajo, ayudas en el estudio, ayudas en la calle, ayudas dentro de la iglesia, en todas las esferas de la vida. Esta pregunta está rondando nuestro corazón y nos está diciendo, ¿qué es lo que me motiva a ayudar a alguien en necesidad? ¿Será que hay un interés genuino por el otro? ¿Será que hay un deseo de buscar el bienestar de los demás, aun cuando su respuesta pueda ser lo contrario a lo que espero? Y esto aún se nota en nuestra relación con Dios. Y podríamos también preguntarnos, ¿por qué y para qué oramos? ¿Por qué y para qué oramos? No, oro para que el Señor me guarde. Está bien, pero ¿será que se vuelve mi único interés a la hora de acercarme al Señor en oración? ¿Para qué oro? Para que Dios obre y actúe de acuerdo a mi voluntad, a mi deseo, a mi querer. Normalmente cuando oramos, normalmente ¿por quién más pedimos? Y es una pregunta que no me tiene que responder, pero que está allá dentro de nuestro corazón, está esa meditación. Nada hagan por vanagloria, ni por egoísmo. Busquen el bienestar de los demás. Y también podríamos preguntarnos, dentro de nuestros intereses, es ¿para qué servimos? ¿Para un aplauso? ¿Para que mi nombre sea conocido? ¿Para sentirme bien? Y esto último puede sonar bien, pero cuando vemos la actitud de Cristo, vemos que su actitud era de servir y no de ser servido. Y aún podríamos también preguntarnos, dentro de nuestros intereses, es ¿por qué venimos a la iglesia? No, es que me encanta cómo suena el piano y está chévere, bien. Pero ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es mi interés al estar aquí? Al llegar temprano a orar, al involucrarme en una reunión de ministerio. ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál es mi deseo? Y ¿cómo podemos saber nosotros cuáles son nuestros verdaderos intereses? Y para eso voy a hacer dos preguntas. ¿Qué pasaría si hacemos algo por alguien y en vez de recibir gratitud, recibimos reclamos y quejas? ¿Cómo reaccionaríamos? Si reaccionamos de pronto de una manera, pero ¿cómo así? Pero es que yo esperaba que él hiciera esto por mí y yo me esforcé y yo di y yo me entregué y no hubo ni siquiera un gracias. No hubo ni siquiera un reconocer, oye, lo hiciste muy bien. No hubo nada de eso. ¿Realmente ese era mi interés? Porque cómo reaccionamos a la respuesta de una situación así puede mostrarnos realmente cuáles son nuestros intereses, qué es lo que nos motiva, qué es lo que mueve nuestro corazón. Y ante eso, Colosenses 3:23 es un pasaje conocidísimo por nosotros, pero nos dice eso: todo lo que hagan, háganlo de corazón, porque como para el Señor y no para ¿quién? Maravilloso. No para los hombres. Y es tan especial el Señor al decirnos esto y instruirnos en esto, porque Él sabe que nuestro corazón se puede doler cuando hacemos algo por alguien y no recibimos una respuesta grata. Porque sentimos, porque es normal que nuestro corazón se apachurre un poquito cuando recibimos una respuesta que no es la que esperábamos, que pensamos nosotros no es justo. Hice todo esto, me esforcé, me entregué, me sacrifiqué y recibí esto. Pero el Señor nos está blindando el corazón y nos está diciendo, háganlo todo para el Señor,
porque de Él recibirán recompensa. Y es maravilloso esto. Pero también la otra pregunta que podríamos hacernos con Dios es: ¿qué pasaría si Dios no responde a lo que le pedimos? Pero es que oré, pero es que ayuné, pero es que dediqué tiempo para doblar mis rodillas, para estar delante del Señor en oración. Le he pedido con fe, he examinado mi corazón, veo mi corazón y no veo que haya un estorbo para que Dios no escuche la súplica que estoy elevando a Él. Y no hay respuesta. ¿Qué pasaría entonces si Dios no responde? ¿Dejaríamos de confiar en Él? ¿Dejaríamos de buscarle? Si es así, entonces estamos viendo cuál es nuestro verdadero interés a la hora de acercarnos al Señor. Y por eso el ejemplo de Jesús es tan importante. Lucas nos está hablando y nos está diciendo en los últimos momentos de Jesús, antes de ser entregado, dice: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué buscamos cuando nos acercamos al Señor? ¿Qué buscamos cuando nos acercamos a las personas? En Jesús vemos que muchas veces le rechazaron. Le dijeron: Jesús, aquí no. Y Jesús, nos vamos. Pero aún nosotros con el Señor, ¿buscamos su voluntad o buscamos que Dios haga nuestra voluntad? Y así como hemos examinado nuestro corazón y hemos visto cuáles son mis intereses, asimismo el texto nos está invitando en el versículo 5 y 7 a que en nosotros haya un desinterés, y aquí cambia la ecuación, un desinterés absoluto por el egoísmo. Y no es algo que hacemos un día, es un proceso constante cada día en la manera en que Dios nos está santificando para cada día hacernos más como Él. Y el versículo 5 y 7 nos está nombrando varias cosas de Cristo Jesús. Empieza diciendo: haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, de esclavo, haciéndose semejante a nosotros, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es tan interesante porque Jesús nos está mostrando lo que significa renunciar al egoísmo. En Él había un desinterés absoluto por el egoísmo, no simplemente por cumplir un mandato, sino porque en Él había una satisfacción de obedecer al Padre. Y sabía muy bien el propósito de obedecer a ese mandato, a esa misión que Dios le había encargado. No se aferró al ser igual a Dios, no se aferró a su posición. No, es que yo en mi posición, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer esas cosas? ¿Cómo es posible que yo tenga que hacer esta situación? No es posible. Porque en Jesús vemos a alguien que tomó una forma de siervo, es decir, de esclavo, y que todo este pasaje y estos versículos nos están mostrando un proceso de humillación. De humillación. Y ante el mundo esta puede ser una situación que no sea de admirar por la sociedad. ¿Cómo es que te vas a humillar? ¿Cómo es que te vas a despojar de tu posición? ¿Cómo es que te vas a soltar de tu comodidad, de todas tus cosas para servir a otros? Y en Jesús vemos una paradoja, que aunque se humilló, en el pasaje que continuamos, el Señor lo exaltó. La Biblia nos dice: el que se humilla será exaltado. Así que el despojarse de sí mismo, el tomar la forma de siervo, el hacerse semejante a los demás, es una conducta que el cristiano
ha apropiado en su vida como una muestra de que Cristo está en él. Es a veces tan difícil despojarnos de nosotros mismos, despojarnos de lo que tenemos, despojarnos de lo que tanto esfuerzo nos ha costado, tomar una actitud de siervo cuando es tan chévere que nos sirvan, cuando es tan agradable que recibamos beneficios, que la gente esté pendiente de nosotros, y tomar el rol de ahora ser la persona que voy a estar pendiente de los demás, que voy a ayudar a los demás, que voy a servir a los demás. Es decir, hacerme como uno más, como cualquiera otro. Y creo que la gracia de Dios nos lleva a mirarnos a todos de esa manera. No soy mejor, soy igual ante el Señor. Que tú, que todos nosotros estamos igual ante el Señor. Estamos en la misma posición. No, es que tú estás más cerca de Dios. Eso le decían alguna vez a los pastores. No, pastor, usted que está más cerca de Dios, por favor, ore por mí para que Dios escuche. Jesús, podemos decir que su vida fue un continuo despojo del orgullo y de la comodidad. Y eso es lo que para el verdadero cristiano lo anima cada día a vencer sus deseos egoístas, porque su deseo mayor es ser más como Cristo, lo cual lo supera y lo cautiva. Es algo que a nosotros por eso hoy nos tiene aquí, porque si estamos hoy presentes aquí escuchando su palabra es porque hay un deseo en nosotros de ser más como Cristo. Quizá podríamos estar haciendo muchas cosas, quizá nuestros hermanos de Misión Amazonas pudieran haber dedicado esos días para otras cosas, pero eso significa encarnar la vida de Cristo. No hay un interés, no hay un interés por un beneficio, por hacerme sentir bien simplemente para mí mismo, sino mi deseo, lo más importante, debo entender y debemos entender, es que aunque lo que pierdo es mucho, lo que gano es mayor, es mayor, es más grande lo que tenemos en Cristo, es más grande lo que podemos encontrar como recompensa al caminar como Cristo, al ser más como Él. Así que en tercer lugar vemos en el versículo 8 un cambio, y es que el interés de Cristo entonces ahora sea mi interés. Que el interés de Cristo sea realmente lo que me mueve el corazón, lo que me motiva a hacer las cosas, sea lo que sea. Porque quizá podríamos pensar en que solo estás centrado aquí a la iglesia, afuera. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para quién lo haces? Son preguntas que están ahí presentes en este pasaje y que nos invitan a eso. Y nos muestran entonces en la actitud de Cristo que el interés de Él era el interés del Padre. Que cuando veía las multitudes, las veía dispersas como ovejas sin pastor. Que cuando estaba con sus discípulos les dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para darse en rescate de todos nosotros. Así que el interés de Cristo es entonces la pregunta que podríamos hacer en esta mañana. ¿Cuál fue entonces su interés? Y el pasaje nos está mostrando es que el interés de Cristo es el bienestar de los demás. Sumamos esfuerzos como iglesia para que el bienestar de los demás sea una realidad. No es un bienestar simplemente físico, no es un bienestar simplemente de alimento, es un bienestar integral. Y Jesús lo encarnaba. Después de enseñarles, después de predicarles, ¿qué sucedió? Vio todas esas multitudes y ¿qué dijo? Está haciendo como hambre. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos? No, pues hay unos pescados, hay unas mojarritas y un pancito más o menos duro de hace unos días, y alimentó. Y le dijo a los discípulos: denles ustedes de comer. Porque Él estaba preocupado por la integridad de las personas, el bienestar de las personas. ¿Realmente nosotros estamos preocupados por el bienestar de los demás? Integral, el bienestar espiritual también, el bienestar emocional de las personas.
Así que cuando nuestros intereses son los intereses de Cristo, podríamos decir que somos unos discípulos de Jesús que vivimos preocupados por el bienestar de los demás. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo buscar una manera de servir a otros, de ayudar a otros? Es decir, vivo preocupado porque los intereses de Cristo se cumplan. Vivo preocupado por los demás. Y no es una preocupación de, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a ayudar? No, es una preocupación de una inquietud, de actuar con diligencia. No es una preocupación de angustia y de temor y de miedo. No, es una preocupación de actuar con diligencia ante la necesidad de las personas. Alguna vez una persona me pregunta, si Dios existe, ¿por qué hay tanta necesidad en el mundo? Y en ese primer momento no supe responder. Pero creo que he podido entender un poco. Y creo que si Dios permite que haya necesidad en la vida de las personas, es porque nos está diciendo, oigan, aquí hay una manera de mostrarme que me aman. Aquí hay una manera en que la gente conozca mi amor. Y los quiero utilizar a ustedes para transformar sus vidas y para transformar las vidas de esas personas. Cuando vemos la necesidad de las personas, no debemos decir, ay, qué duro, sino que lo que deberíamos decir es, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo me puedo involucrar? ¿Qué puedo hacer? Porque estoy buscando el interés de Cristo Jesús. Al final, ¿cuál es el resultado de esa actitud? ¿Cuál es el resultado de vivir una vida desinteresada, de vivir una vida de entrega, de despojarse, de no aferrarme a nada? Siempre nos han dicho, es que hermano o hermana, usted nunca no se va a llevar nada a la tumba, ¿cierto? Y eso es verdad. Por más que quieras tu celular, por más que quieras tus posesiones, tus bienes, no te lo vas a llevar. Y Pablo tenía claro esto para él, y era, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, si no vivo para el Señor, mi vida no tiene sentido, mi vida no está caminando en pos de los intereses de Cristo. Vemos un hombre que decidió despojarse para caminar hacia eso, y en Cristo vemos precisamente eso. Y el resultado sin duda fue lo que nos dice el versículo 9 y 10, por lo cual, y ese por lo cual es tan fuerte allí, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta ¿qué? Hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla. Es decir, nos involucra a nosotros, involucra al mundo, involucra a las personas, los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Wow, impresionante. Porque el deseo de Dios, al movilizar nuestro corazón, al tener su misma actitud, al tener una actitud desinteresada, es que esa actitud va a dar gloria a Dios, va a poner a Dios en el lugar alto, va a exaltar a Cristo, va a llevar más gloria a su nombre. La exaltación de Cristo entonces nos muestra que cuando no buscamos nuestro propio interés, sino el de Cristo, su nombre es exaltado y glorificado en nuestras vidas. Cristo se hace notorio, Cristo es mostrado a través de nuestra vida, porque esa es nuestra motivación principal. Porque a final de cuentas ese es el propósito con el cual Dios nos ha creado, para alabanza de su gloria. Así que cuando está diciendo hasta lo sumo, está hablando en el siglo venidero, la vida eterna, el reino de Dios. Y quizá podríamos decir, bueno, eso fue para Cristo, pero ¿qué resultados tengo yo al tener una vida desinteresada? Glorificamos a Dios, exaltamos a Cristo, su nombre es conocido, la gente conoce el amor de Cristo. Pero Marcos 10, 29 y 30 también dice algo importante, y es que Jesús no es deudor de nadie, pero las bendiciones que Él da superan las pérdidas materiales y las persecuciones sufridas en su servicio. Eso hacen las bendiciones que Él nos da.
superan lo que podamos perder, superan los sufrimientos que pueda llevarnos el servirle, el entregarnos, superan. El texto dice allí en Marcos 10, 29 y 30, Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí, por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Qué impresionante, 100 veces más. Ahora podríamos llegar a pensar y decir: uy, yo quiero eso, lo voy a hacer porque quiero eso. Eso es consecuencia de. No podemos caer en la trampa de buscar simplemente al Señor y buscar sus intereses para nuestros propios beneficios, para nuestros propios intereses. Buscamos al Señor si Él nos da o Él no nos da. Él da, Él quita. Su nombre sigue siendo exaltado. Porque nuestra alabanza y nuestra gratitud y la exaltación que llevamos a Cristo no depende de si Él obra o actúa a nuestra manera. Él es Dios. Él es soberano. Él es sabio. Él sabe por qué no ha dado una respuesta. Él sabe por qué no ha respondido. Él lo sabe. Y no hay nada mejor que confiar en su sabiduría, en su soberanía. Así que si servimos y ayudamos a otros es con el fin que conozcan a Cristo Jesús y que sus vidas le glorifiquen a Él. El texto nos está diciendo que toda lengua, imagínense ese cuadro cuando estemos delante del Señor, gente de toda lengua, de toda tribu, glorificando al Padre. Vamos a estar así reunidos, así como estamos aquí, pero no solo nosotros, sino multitudes de personas que decidieron seguir al Señor, pero que son el resultado de acciones desinteresadas de gente que decidió ser más como Cristo. Así que al final todo concluye con que el nombre de Cristo sea exaltado por siempre y que todos nos rindamos ante Él para reconocer que no hay otro en el cual haya salvación. Y cuando en nosotros entonces hay una actitud como la que Cristo tuvo, la consecuencia de ello es llevar más y más gloria al nombre de Cristo. Si recibo recompensas, son la consecuencia, no es el propósito, no es el fin, porque el fin ya lo hemos alcanzado y es Cristo mismo. Y esto creo que es un motivo inmenso por el cual nosotros debemos vivir cada día en servicio, cada día en amor a los demás. Yo creo que es un motivo demasiado grande que nos puede involucrar a nosotros, a todos nosotros. Estamos interesados en que el mundo le dé gloria a Dios, en que el mundo reconozca que el Señor es Dios y que simplemente una acción desinteresada puede ser la llama que ilumine el corazón de alguien que quizá toda su vida no ha recibido una acción de esa manera. El mundo está necesitado de acciones desinteresadas. Ser más como Cristo entonces va más allá de estas 4 paredes. Va a nuestro trabajo, va a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad. Y ese es el propósito con el cual ustedes y yo fuimos creados, para alabanza de su gloria. Así que podríamos concluir que alguien desinteresado es alguien que expresa el corazón de Cristo. Está expresando el corazón de Cristo, está mostrando la actitud de Cristo. Una actitud que no se está aferrando al mismo, sino que todo lo contrario. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Su satisfacción de ese desinteresado es que hay un deseo de darse a los demás como Cristo mismo lo hizo por nosotros. Como Cristo mismo lo hizo por nosotros.
Señor, yo voy a la tierra y si me pones una cruz que sea de plata y que ojalá que me pongan anestesia en las manos para que... No, desinteresado, no pongo condiciones, porque mi interés es obedecer al Señor, cueste lo que cueste. Aun cuando traiga sufrimiento, aun cuando traiga dolor, tristeza, mi deseo es obedecer a Cristo, porque siempre va a valer la pena. Nos interesa el bienestar de los demás y que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Por qué me ayudas?, te dirá alguna persona en algún momento, cuando actúes de manera desinteresada. ¿Por qué haces esto por mí? ¿Por qué me perdonas? ¿Por qué me amas tanto? Cuando quizá yo no respondo de la misma manera. Creo que esa historia ya la hemos visto con Cristo Jesús, cuando Él se ha dado por nosotros y muchas veces le hemos dado la espalda, y aún así Él sigue y sigue mostrándonos su amor, aun cuando nuestra respuesta no corresponde a su amor. Así que no damos para recibir, no nos entregamos para recibir, damos porque ya hemos recibido. Ya lo hemos recibido a Cristo Jesús. Y es lo que ofrecemos al mundo, es lo que ofrecemos a las personas, es lo que entregamos. Es la vida de Cristo la que hemos recibido. ¿Qué más podríamos? No hay nadie más que nos llene, no hay nadie más que sea suficiente. Y eso es lo que damos. Mi pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros es: ¿qué es aquello que te cuesta más despojarte? ¿Qué es lo que más nos cuesta despojarnos? ¿Mi posición? ¿Mi deseo de tener el control? ¿Qué es aquello a lo que más nos aferramos y nos cuesta entregar y soltar y depender del Señor? A la hora de servir a los demás, ¿qué es lo que más me cuesta dejar? No, pero es que es mi tiempo de descanso. Está bien. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Pero estoy seguro que si Jesús viera a alguien en necesidad, no se quedaría quieto. Haría todo lo necesario por actuar, por hacerlo. Dudé mucho en contar esto, pero lo voy a hacer. Esta mañana, cuando venía para la iglesia, me subí al Transmilenio y en un pedazo del trayecto una persona se subió. Esa persona estaba vendiendo algunos elementos y era una persona que tenía, era invidente, pero ellos les llaman trabajando y es trabajando. Y al final, normalmente estas personas dicen: si tiene algo de comer, por favor, démelo, yo lo recibo. Estaba el bus lleno, nadie pues se manifestó con algo y hubo una persona que lo hizo. La persona que nadie esperaba, pero la que todos miraron raro. Esta persona era un habitante de calle que no olía muy bien, pero que escuchó y que llevaba en su mano una bolsa de pan. Se acercó a él y le dijo: mira, toma esta bolsa de pan. No sé si el Señor no lo entendió porque no podía ver, no lo sé. Dijo: no, tranquilo, estoy bien. Fue simplemente lo que dijo. Todo eso estaba pasando frente a mis ojos. Y solamente puede ser un ejemplo de mostrarnos a nosotros que alguien puede hacer una acción desinteresada que puede cambiar su realidad, su cotidianidad, pero que sobre todas esas cosas es la estrategia que el Señor nos da para mostrarlo a Él, para hablar de Él, sin palabras.
pero nuestras acciones están llegando al corazón. Y al final, ¿quién es glorificado? No nosotros, Cristo Jesús. Así que, ¿qué tal si pensamos por un momento no en lo que los demás deben hacer para ti? Y pensamos más bien en aquello que puedo hacer por los demás. Empieza a pensar quiénes son los que están a tu alrededor, tu familia, tus hijos, tus vecinos, tus amigos, un familiar que está precisamente en este momento en algo. ¿Qué puedes hacer por ellos? Porque a veces podríamos pensar, ¿quién me ayuda a mí? ¿Quién piensa en mí? Y está bien, es un sentir de nuestro corazón. Pero otra vez, Jesús vuelve con esa frase: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No obedecemos entonces para el beneficio de Dios, obedecemos porque ya hemos sido beneficiados por el Señor. Así que, ¿qué tal si tomamos unos instantes para hacer algo práctico en esta mañana? Y quisiera invitarle que esté sobre sus pies y que pudiéramos en esta mañana orar por el otro. Hoy hemos estado en una dinámica de oración, en un tiempo de oración muy especial, pero la persona que está al lado está viviendo una realidad. Si tienes la confianza puedes preguntar, pero este es un momento para no pensar en nosotros mismos. Esta es una oportunidad para que a través de la oración podamos interceder por el otro. Es algo muy sencillo, pero es algo que Dios va a ver con buenos ojos. Es el deseo del Señor que oremos los unos por los otros. Ora por la necesidad del otro. Si tienes la confianza otra vez, preguntar qué necesidad hay en ti, cómo te sientes. La actitud de Jesús siempre fue una actitud presta para escuchar, para atender, para servir. Hoy podemos actuar de una manera desinteresada por el otro. No estoy pidiendo para mí, no estoy pidiendo, puedo tener hoy, Señor, tú sabes y conoces qué me falta. Pero decido orar por el otro, decido poner al otro. Y que en esta mañana podamos hacer eso es una manera de decirle: Señor, queremos ser más como tú, de alguna manera, en alguna medida. ¿Qué tal si lo hacemos? Hagámoslo juntos. Gracias, Dios, por hacernos tus hijos, por hacernos parte de este cuerpo.
Si hay una parte del cuerpo que se duele, todos nos dolemos. Y poder orar los unos por los otros, Señor. Queremos que de ahora en adelante sea el compromiso que asumamos con nuestro hermano, con nuestra hermana. No queremos simplemente hoy hacer una oración y ya. Queremos hoy asumir el compromiso de seguir en oración por nuestros hermanos, por los que están a nuestro alrededor. Y asimismo rogamos a ti, Señor, para que nos des maneras, nos abras momentos en los cuales podamos servir a otros de una manera desinteresada, no para nuestro beneficio, sino para mostrarte a ti, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Ayúdanos a caminar de esa manera, que si hay miedos, que si hay pensamientos que llegan a atacar nuestra mente, para no hacerlo, para seguir aferrándonos a nosotros mismos, que podamos renunciar a ellos y caminar en pos de lo que tú nos mandas a hacer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque este mundo te necesita, porque en medio de un mundo que es egoísta, tu amor se hace indispensable y necesario, y queremos ser esos instrumentos tuyos. No buscamos un nombre, no buscamos una posición, no buscamos un aplauso. Buscamos que tu nombre sea exaltado. Buscamos que tu nombre sea glorificado, Señor. Y todo lo que hacemos sabemos que en ti no es en vano, Señor, sino que vale la pena hacerlo. Por eso hoy te glorificamos y te honramos, Señor. Amén.